Tercer Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, del 20 al 30 de noviembre del año 2021. Bases neurocientíficas para la enseñanza del baloncesto escolar. Autor Pablo Camacho Lazárraga, del Centro Universitario San Isidoro. Introducción. Una habilidad es la capacidad adquirida a través del aprendizaje, que permite producir los resultados esperados con el máximo éxito y el mínimo coste en tiempo y energía. Las habilidades motrices básicas serán aquellas destrezas que se adquieren mediante el aprendizaje, considerándose por tanto la base de las actividades motrices más avanzadas. Nos referimos a las conocidas habilidades específicas, que no son más que las habilidades directamente relacionadas con un deporte concreto, como lo puede ser hockey, como lo puede ser fútbol, como lo puede ser béisbol, como lo puede ser voleibol, como lo puede ser en este caso el baloncesto. Entenderemos, por tanto, como habilidad específica aquellas que se utilizan en un deporte concreto, en un deporte determinado, como baloncesto, balonmano, fútbol o hockey, tal y como hemos dicho anteriormente. La literatura actual considera que si se quiere que los jugadores dominen con un muy alto grado de pericia o eficacia dichas habilidades específicas, es decir, con un alto grado de rendimiento, debieran dominar fundamentalmente y de igual manera, antes de la utilización de estas habilidades específicas, las habilidades consideradas como básicas. Objetivo fundamental de nuestro estudio: analizar el efecto de las habilidades motrices básicas sobre el uso de habilidades individuales específicas en el baloncesto de iniciación. Metodología utilizada en nuestro estudio. Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica en las diferentes bases de datos digitales, buscando en las bases de datos Web of Science, Scopus y SIGINFO, fundamentalmente. Los criterios de inclusión fueron fundamentalmente estudio experimental relacionado con el objeto de estudio y finalmente texto completo. Las variables analizadas fueron el tipo de habilidad, el nivel de pericia de los jugadores, la tarea desarrollada y finalmente el rendimiento obtenido por cada uno de los jugadores, tanto individual como colectivo. Se localizaron finalmente 656 documentos potencialmente relevantes, una vez realizada esta búsqueda de la literatura dicho anteriormente. También mencionar que además de realizar esa estrategia de búsqueda en base de datos digitales, se utilizaron otras estrategias de búsqueda con objeto de reducir el sesgo de selección, como pueden ser o como fueron búsqueda en revistas especializadas en revisión sistemática, búsqueda en bases de datos especializadas en tesis doctorales, como pueden ser TESEO, y finalmente búsqueda ascendente de la literatura recuperada. Se localizaron 656 documentos potencialmente relevantes, se eliminaron los duplicados, reduciéndose finalmente a un total de 265 documentos. Se excluyeron aquellos estudios que no cumplían con los criterios de selección inicialmente establecidos, comentados anteriormente, tras la revisión de los títulos, resúmenes y textos completos, siendo finalmente seleccionados únicamente 43 estudios para su posterior análisis, discusión y conclusión. Principales resultados obtenidos. Los resultados indican que aquellos alumnos con mayor grado de control
sobre las habilidades básicas son los que mejor utilizan las habilidades específicas mencionadas anteriormente durante el juego del baloncesto. Por tanto, y en base a ello, el desarrollo de las habilidades motrices en las etapas tempranas, en el ámbito escolar, se torna fundamental para el desarrollo posterior de las habilidades específicas en los niños y niñas. Si los jugadores, por tanto, no desarrollan convenientemente dichas habilidades, tendrán muchas dificultades para dominar otras habilidades más complejas, como lo son las dichas anteriormente, las específicas, en este caso, del deporte del baloncesto. Discusión y principales conclusiones. Por tanto, las habilidades motrices básicas evolucionan con la edad, pero el ritmo del proceso de maduración se ve muy afectado por la cantidad y el tipo de experiencia de aprendizaje que haya obtenido el jugador o la jugadora. Si este proceso no se respeta o se desarrolla de forma adecuada, podrá provocar enormes dificultades desde el punto de vista del jugador, tanto en la consolidación de estas habilidades como en la adquisición de otras más complejas, como lo son las habilidades específicas en el baloncesto, tal y como hemos mencionado en anteriores ocasiones. Nosotros, por tanto, y en base a estos estudios y a estos resultados, proponemos el desarrollo de todas estas habilidades desde edades muy tempranas, con el único objeto de permitir o favorecer a los niños y niñas el tiempo suficiente de adaptación para que se produzcan los consiguientes aprendizajes o autorregulación del sujeto cuando se enfrenta a un conjunto inmenso de situaciones variables o diferentes en el juego. Y estas son algunas de las principales referencias consultadas para la elaboración de este estudio. Muchas gracias.